teacher, profe, querido escritor, querido... La cultura y Roberto. O Roberto y la cultura sería una cosa así. Hola, bienvenido. Roberto. ¿Cómo estás? ¿Quién Muy nació bien, primero? ¿Qué ¿El pasó? huevo, la gallina o la cultura Roberto, Roberto la cultura? ¿Quién habrá nacido primero, licenciado? Bueno, yo tuve la suerte de poder elegir algunas cosas en la vida, que ya es una fortuna. Eso es bueno. Para los que tenemos fe, creo que es una gracia de Dios poder elegir lo que uno quiere hacer todos los días y después poder vivir de ello. Qué poco, ¿No es cierto? qué sencillo, y en realidad la finalidad de la vida es tan finita que con eso uno es feliz. Pero no se da cuenta, parece que tiene que entrar por ser multimillonarios. Y no, es hacer lo que uno le gusta hacer durante su vida. Eso te garantiza la felicidad. Sí, es muy fuerte lo que tocaste y es real, tan sencillo real, como eso. Pero uno lo tiene que contar también, porque al lado de uno, yo he atravesado algunos problemas de salud en este tiempo, sí, y he estado sentado en esos largos pasillos o en los lugares donde están muchos enfermos de cáncer, conversando con ellos, ¿no? Y uno allí se da cuenta qué finito cómo que es hubo esto. Personas que se esforzaron, que trabajaron, y después, bueno, alguna enfermedad les puso un obstáculo en ese camino a la felicidad. Y uno tiene que coincidir con Sábato cuando decía que la felicidad no era un horizonte a alcanzar, sino un camino a recorrer cada día. Es decir, cada día tenemos la oportunidad de ser absolutamente felices con pequeñas cosas. El tema es que lo podamos ver. Si hubiera vuelto a nacer, mirá la pregunta de dónde engancho esto, ¿no? No te digo vos, porque vos ya me dijiste que sos feliz con lo que has hecho. Así es. Pero San Martín, para ponernos ya en el traje de este libertador. Sí. ¿Qué pensás? ¿Hubiera querido hacer exactamente lo mismo? ¿Se habrá imaginado semejante proeza? ¿Se habrá dado cuenta lo que logró en ese tiempo? Porque uno lo valora siglo y medio después, 2 siglos después. Pero ¿habrá entendido la proeza y la epopeya que emanó desde la lucha sangrienta de él? A ver, Horacio, él no fue consciente de todo lo que había hecho, ¿sí? De la importancia de la gravitación que tuvo su accionar en el Río de la Plata y el medio continente durante 12 años. Porque si uno tiene que hacer una síntesis de San Martín, nació en Yapeyú, vivió 3 años en Yapeyú, 4 años más en Buenos Aires, y después ya a los 11 años estaba como soldado, se estaba formando. A los 11 años empezó en la Casa de Borbón a formarse en el regimiento de Borbón. Cuando él llegó de regreso al Río de la Plata tenía 34 años. Y estuvo que para 12 esa años. Época era casi un anciano. Ya era un hombre mayor, sí. que se casó ese mismo año con una señorita que tenía 14 años. Remedios Escalada tenía 14 años y era muy habitual en aquella época que ocurriera así. Se conocían, ya venían los padres, arreglaban más o menos las cosas, más allá que haya existido el amor, pero generalmente los padres arreglaban estas cosas, ¿no? Pero digo, en esos esa 12... parte era un horror, digamos, vamos a decir la verdad. Era muy difícil, especialmente para las mujeres, que no tenían ninguna oportunidad de opinar y de plantear otra opción. Exacto. Bueno, él estuvo 12 años solamente, Horacio, y esto es lo que tenemos que hacer hincapié. En 12 años hizo todo lo que nosotros conocemos, es decir, volvió al Río de la Plata, creó, imagínate que él vuelve el 9 de marzo y a los 16, al 16 de marzo de aquel año 1812 ya crea el Regimiento Granaderos a Caballo, que tiene el bautismo de fuego el 3 de febrero del año siguiente. Ya reemplaza a Belgrano el 29 de enero del 14 en el Ejército del Norte y el 8 de agosto ya está presidiendo la región de Cuyo como gobernador. El 16 termina de preparar ese ejército de 5.000 hombres y en el 17 cruza la cordillera, que es el acontecimiento, seguramente la epopeya más trascendente en la vida del libertador, más que los triunfos en el campo de batalla. Es decir, ¿qué lo hace tan trascendente? ¿Por el cruce, por las batallas? El cruce, la complejidad del cruce. Porque lo hizo ya claro, enfermo. La complejidad del cruce. Piensen ustedes que no había antecedentes. Piensen ustedes que hay que reunir 10.000, reunió 12.000 mulas, porque el cruce se hace todo en mulas. Los caballos son solamente 1.200 que van de tiro para entrar en combate. Cuando se lo ve a San Martín en las películas o en los cuadros, en un caballo blanco espléndido, imagínate que iba a estar espléndido. Estaba todo emponchado con un sombrero, un frío bárbaro. Pero bueno, pero es una licencia artística que podemos respetar y valorar de los pintores. Lo ponen en un caballo blanco en la cordillera. Todos, incluido él, cruzaron en mula, no había otra forma. Sí, claro. Es decir, un caballo
que se desbarrancaba, perdía no solamente un hombre, perdía el alimento, la mercadería, los cañones, todo. En cambio, las mulas cumplían lentamente su objetivo. San Martín hizo esto, que es la epopeya. ¿Y los caballos cómo cruzaron? Y los llevaron también de tiro, pero no expuestos a que pierdas 1, 2, 3, 50. En el cruce, para que vean ustedes, 5.000 hombres cruzaron por 6 lugares distintos. 3 lugares en Mendoza, 2 lugares en San Juan y 1 en La Rioja. ¿Por qué hizo esto? Para despistar totalmente, desde el cruce de Come Caballos en La Rioja hasta los cruces de Mendoza, hay cantidad de kilómetros. Y todos los datos que tenían los españoles es que iban a llegar por La Rioja. Así que la sorpresa de Chacabuco fue extraordinaria. Más que el triunfo de las armas fue el efecto sorpresa. Claro. ¿Pero qué quería decir? En el cruce de la cordillera, que cruzaron 5.000 hombres que hablaban 8 o 10 idiomas distintos, incluso había un escuadrón que hablaba solamente en inglés, y otros en guaraní, y otros en mapuche, y en tehuelche, y en huarpe, claro, todos los idiomas de aquella época. San Martín aprendió todos los idiomas para darle las órdenes a sus soldados en el lenguaje, en la lengua de ellos, en la lengua original. Mirá. Pero digo, en el cruce de la cordillera, San Martín pierde 300 hombres. Mueren 300 hombres. En el primer combate Chacabuco mueren solamente 15 hombres. O sea, adiestrado para la batalla, pero con el temporal no se podía batallar. Absolutamente. Por eso digo, el cruce es extraordinario. Y la inteligencia, la capacidad, no era solamente un hombre que estaba acostumbrado a ir al frente de la batalla. Piensen que San Martín en España intervino en 19 campañas, en 26 encuentros bélicos. Es decir, ya tenía una formación, todas las tácticas que se conocían en Europa, él las trajo y la aplicó en sus soldados. ¿Cuándo se le desata el asma a él? Desde niño. Tenía cantidad de enfermedades, tenía asma, tenía problemas en el estómago, tenía hemorroides terribles, sangrantes. Y la locura estar al frente de eso. Es decir, y además otros problemas que se le originaron cuando va a cruzar la cordillera. Él sale con el último grupo de soldados. Los primeros soldados empiezan el 17 de enero y él empieza a cruzar la cordillera el 25 de enero. Ellos están en menos de 24 días del otro lado. A él lo llevan la mayor parte del camino en camilla, porque ni siquiera se podía poner de pie en aquel momento. Esto lo hace más grande aún. En esas condiciones llegó a Chacabuco el 12 de febrero y los vence totalmente. Era la primera vez en la historia que los españoles eran abordados en el territorio que dominaban. ¿Qué es la estrategia sanmartiniana? Ustedes dicen, ¿por qué otros no pudieron vencer a los españoles? Porque los españoles invadían territorio. Esto fue al revés. Es decir, San Martín dijo, hay que ir al lugar, hay que horadar el territorio donde ellos están, con todo su potencial. Y ahí surgió Chacabuco. Al año siguiente ya le da la independencia a Chile, después la sorpresa de Cancha Rayada y a la semana el gran triunfo de Maipú, que asegura el camino a Perú. En el invierno del 21, Perú ya era también independiente. En el 22 se reúne con Simón Bolívar en Guayaquil y en el 24, antes de cumplir los 12 años, ya estaba en retirada a Europa. ¿Eso fue por su carácter masónico o hubiera querido continuar él? Es muy claro lo que ocurre, es decir, muy claro las posiciones de cada uno. Es decir, él ofrece a sus granaderos. Él quiere sentirse parte, formar parte como un soldado más junto a Bolívar. Y Bolívar incluso está escrito, dice, ¿cómo yo lo voy a mandar a usted, general? Usted es una gloria. Claro. Entonces, es decir, quedan bien de relaciones. Pero termina Simón Bolívar. Termina Simón Bolívar y después en la batalla de Junín. Que esto es el 6 de agosto del 24, cuando ya San Martín no está. Pero Bolívar también le hace una zancadilla en la última batalla, no lo va a rescatar cuando tiene que enviarle. Se habla de que el hombre tenía su ego también, o hacía respetar su carácter de superior masónico. Es probable que la masonería haya jugado un rol protagónico. Lo tremendo es que nosotros no lo podemos comprobar y no está documentado. Son los masones hoy por hoy sí están hablando y te dicen que sí, San Martín era 100% claro, pero masón. Digo, no está documentado esa acción. Este hecho, sí. Pero en realidad la grandeza de San Martín se manifiesta, y hoy también. Viste que cuando uno pierde un partido de fútbol o le va mal algo en la vida, y uno está de pie, dice, bueno, ahí se ve la grandeza del hombre. Cuando todo sale bien, después de Chacabuco y Maipú, con los aplausos de Lima, estaría todo bien. El tema es cuando hay que resignar. Él ya había sentido el espolón
de Buenos Aires, no valorando lo que él estaba haciendo, no respondiendo ni con tropas, ni con dinero, ni con nada. Rivadavia quería eliminarlo del escenario a San Martín. De tal manera que vieron de buen agrado que San Martín se fuera otra vez a Europa con su hija de 8 años. Porque era un elemento tremendo. Ellos querían que viniera a pelear contra Artigas, contra Ramírez, contra López. Y él se niega. Hay cartas de San Martín, por ejemplo, a López, muy claras, donde él dice que tenemos que juntarnos todos, ellos incluso los caudillos del litoral, para terminar con la guerra de la independencia. Es decir, dejar el camino preparado. Él había luchado junto con Belgrano para que Tucumán sancionara, es decir, aprobara los proyectos que tenían los congresales del interior de ser libres, de ser independientes. Roberto, te pido 3 minutitos nada más, menos, porque te quiero preguntar, Florencia, también. Yo la gran duda que tengo es, ¿era realmente o pensaba San Martín, Belgrano, en la libertad del pueblo acá del Virreinato del Río de la Plata, o un cambio de gobierno como otros estaban pretendiendo bajo el mando por ahí de otro reinado, o un gobierno un poco más autóctono? ¿Ellos eran libertarios en serio? Eran libertadores. Recordábamos que 3 días después de Chacabuco, dice una frase muy significativa: todo buen ciudadano tiene la obligación de sacrificarse por la libertad de su país. Y a él le costó, pero no solamente su esfuerzo personal, resignar el tiempo de estar con su compañera, con su hija recién nacida, le costó que su madre murió muy apenada, porque ella no entendía cómo ese hijo, que había luchado tantos años por España, iba a luchar en contra del reino de España. Es decir, tuvo que sacrificar muchas cosas en lo personal, perdió muchos amigos, incluso cuando se va a Europa, porque desde el Río de la Plata seguían llegando ofertas tentadoras para él, tanto de los unitarios como de los federales. Cuando él regresa, no alcanza a bajar del barco en el 29. Está en Montevideo, está en Buenos Aires, porque era una desunión total. La Argentina, cada uno se paraba entre unitarios y federales y cada uno le ofrecía muchísimo dinero y muchos cargos. Y San Martín vuelve a decir la frase que él no iba a desenvainar su sable para la lucha entre hermanos, las luchas fratricidas. A él le parecía ya una etapa superada, por eso vuelve a Europa, por eso desde allá alienta la defensa que hace Juan Manuel de Rosas. Europa tiene que haber dicho: la que dejé, les di la libertad y ahora se están matando. No terminé de empezar esto y ya se están matando. Empezaron a aparecer los conflictos intestinos. Los conflictos intestinos. Él estuvo muy informado hasta el final de sus días, estuvo muy informado. Incluso cuando, ustedes saben que antes de la vuelta de obligado, él da a conocer lo que era su decisión, dónde iban a parar sus bienes. Y ahí le entrega el sable corvo a Juan Manuel de Rosas, que después la hija de Manuelita entrega al gobierno de Buenos Aires, y hoy se expone en Buenos Aires. Ese sable corvo también es un reconocimiento a los hombres y mujeres que en el Río de la Plata seguían luchando por los mismos ideales. Y el otro pensamiento interesante es aquel que dice: yo soy un elemento de la justicia, y mi causa es la causa del género humano. Ese era el general San Martín, hay que recordarlo así, un hombre con capacidad, un hombre con mucho coraje, pero fundamentalmente con la visión que tenían aquellos hombres de apurar a los congresales para declarar la independencia. Cuando les dice en carta, tanto él como Belgrano, los congresales: hagan ya, tomen ya la decisión de declarar la independencia, porque nosotros tenemos que salir a proclamar las ideas de un país libre. Él cruzó la cordillera sabiendo que este era un país independiente. Absolutamente. Por cómo lo va narrando, da la sensación que era un hombre, digo, por la disputa con Buenos Aires, de un pensamiento federal. O sea, perdón por el anacronismo, ¿no? Porque estaría fuera de término tal vez en ese momento, pero pensaba en un registro, ¿no?, de todas las provincias, no solamente de, por ejemplo, Buenos Aires. Claro. Quizás por eso entraba también en conflicto todo lo que estaba haciendo. Absolutamente. Y fíjense que con el tiempo cómo se fue verificando ese sueño de San Martín del país cuando traen los restos, porque en el año 80 llegan los restos de él. O sea, 30 años después de su muerte llegan los restos a Buenos Aires. Sus restos son sepultados junto a su compañera
en la Catedral de Buenos Aires, donde se encuentran hoy. Así es. Pero después pasaron muchos años y llegó en el 47, llegaron los restos de sus padres, que llegan a Buenos Aires, y en el 98 fueron a Yapeyú, donde descansan hoy. Fíjate vos, ya está Corrientes, Corrientes con orgullo presentando los antecedentes de esa familia que vivió tanto tiempo a orillas del río Uruguay, en ese pueblo que hoy es un poquito más grande que lo conocimos hace unos años, pero detenido en el tiempo. Pero está allí como hablando de esas casas coloniales, de esos caminos, de esos árboles, de ese lugar donde San Martín conoció la vida. Y después, cuando traen en el 51 los restos de Merceditas, de su esposo y de la hija mayor que había muerto, María Mercedes, que murió de 27 años, muy jovencita, y los llevan a Mendoza. Así que fíjate vos cómo se va haciendo federal el legado sanmartiniano, porque parte de su familia descansa en distintos lugares. Y no hablo de Josefa Dominga, la segunda hija, porque ella se casó con Gutiérrez, un mexicano, y tuvo un rol fundamental en la guerra mundial, a tal punto que el gobierno de Francia pidió al gobierno argentino que los restos quedaran en Francia, porque ellos querían homenajearla por siempre, por los gestos que había tenido esa nieta de San Martín. Tremendo. Familia de Qué linaje, próceres. ¿no? Exactamente. Qué linaje. Y nosotros los entrerrianos, como hemos hablado contigo muchas veces, el lugar donde se le rindió el primer homenaje en el mundo. Y esto está absolutamente documentado. San Martín muere el 17 de agosto del 50 y el 16 de julio del 51 hay un decreto del general Urquiza interpretando el sentir de la entrerrianía y manda levantar la famosa columna. Por problemas económicos y burocráticos no se cumplió en ese momento. Está la decisión. Se cumplió el 1 de mayo del 51. En el 50, Héctor Maya, gobernador de Entre Ríos, decide hacer esa columna y lo materializa Ramón Alvariños, y se inaugura el 1 de mayo del año 51 la columna del cóndor, como la conocen los chicos. Sí, señor, la columna del en el Rosedal. De tal manera que nosotros también tenemos esa satisfacción, ese orgullo de haber... Se quedó corto Urquiza, pues la columnita chiquita y el monumento a él tremendo, ¿viste? Claro. Está bien, el tema que él no lo mandó a hacer a la de... Horacio, después en el 10 se cumple ese homenaje tan lindo en nuestra plaza 1 de mayo, en 1910, el 25 de mayo, cuando se inaugura ese monumento ecuestre. Ahora es loco, ¿no? Porque tenemos dos monumentos, el primero del sentir que mencionabas de la columna, y luego el monumento emplazado en la Plaza de Mayo. Sí, pero el primero es el de la Plaza de Mayo y después el del cóndor. Yo pensé que era el primero. Claro. Ok, pero en cualquiera de las situaciones, ¿te diste cuenta que la ciudad de Paraná no tiene una plaza que sea San Martín? Tiene el monumento, pero no tiene una plaza que se llame San Martín. Claro, y después la 1 de mayo está el monumento, el Rosedal, no sé cómo se llama el Rosedal, la plazoleta del Rosedal. Del Rosedal. Bueno, de cualquier manera. Y hay otro busto en el Parque Urquiza, mirando al río, que es muy lindo. Es cierto. Es muy lindo ese busto, cierto. Un busto muy lindo de San Martín mirando el Paraná. Sí. Y en definitiva se cumplió uno de sus sueños, porque él quería vivir en Mendoza. Si él se quedaba en el Río de la Plata, decía mi ínsula cuyana, le decía Mendoza. Y ahí vivió, usted piense que ahí vivió en calle Corrientes, en Mendoza, hay unas placas y demás. Ahí vivió 3 años, entre el 14 y el 17. Después ya entró. El artista que hizo el monumento a San Martín, que está emplazado en la Plaza de Mayo, no solamente hizo una sola, hizo creo que 2 o 3 réplicas, ¿no? Exactamente, hay réplicas en todo el país, incluso en países de América. Es un monumento muy lindo con una base que hizo un italiano. Eso iba a preguntar, es un hombre que tiene monumentos en muchos países. El mismo monumento. Cuando se inauguró el de Boulogne-sur-Mer en 1909, hubo 10.000 personas. Había ido la fragata Sarmiento, han venido varios barcos, fueron los granaderos, llevaron caballos, criollos de Argentina. Fue un acto extraordinario. Hay monumentos de él en Londres, en Francia, en Alemania, obviamente en todos los países de América. Hay un reconocimiento que va mucho más allá de lo que nosotros sentimos y valoramos. Hay un reconocimiento al pensamiento universal y a este hecho de ser tan respetuoso con el enemigo vencido, a este hombre que, como dice Bernardes, despierto está sobre nosotros como la estrella protectora de nuestro cielo. En el lugar que nos reúne, su nombre augusto es como el pan y como el fuego. No hay argentino que no sienta dentro del alma la virtud de su recuerdo y que no escuche en lo más hondo del corazón la voz profunda de su sueño. El remate a los Romani. Y ahí está. Gracias, Roberto, querido. Gracias a ustedes.
Gracias por haber Gracias a venido. ustedes, un gran gusto. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tengo que decir? Feliz de la patria, ¿no? ¿Cómo diríamos? Bueno, nuestro recuerdo del ¿qué diría si se levanta de la tumba? Se vuelve... que no se levante, ¿no? ¿Para qué se va a amargar? ¿Qué diría? ¿Qué diría San Martín? Sí. Bueno, sufriría. Los tiempos que le tocó vivir, hubo también hombres y bueno, la mujeres pelea de adentro, el intestino. que Lo no querían querían ver saber muerto. nada con las libertades, Lo ni con la querían muerto. organización. Pero bueno, a lo mejor estaría feliz de que ver esas provincias que él recorrió, que hoy están pobladas, hoy tienen progreso. Es decir, a lo mejor vería que ese el sueño, medio vaso lleno. al menos que los pueblos, Horacio, de esta región de América, tienen Su existe un independencia. Mercosur, es decir, hay como una relación entre los países que era el sueño que tenían ellos, ¿no? Ok. Gracias, Robert. Gracias. Gracias. Muchas gracias.